¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta de esto? De los fenómenos locales, de lo que es la línea de la energía. ¿Ha quedado claro todo lo que hemos visto en la anterior clase? En la anterior clase habíamos visto esto, ¿no? Habíamos hecho este ejercicio de la energía específica. Aquí está la energía específica. Y vamos cambiando nosotros, aquí está la tablita. Y vamos cambiando los caudales. Habíamos probado con 3 caudales, de 1, 5 y 2. Aquí está la energía, esta es la ecuacióncita de la energía específica. Y para cada uno de los caudales habíamos encontrado variando Y, que era la altura, las distintas energías. Y eso era esto acá, las distintas. Aquí podemos aumentar la línea bisector, como está acá. Y vamos a tener lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? La altura crítica es esta, la menor, donde la energía es menor. El salto hidráulico, ahora vamos a ver lo que es un resalto hidráulico. Resalto o salto, depende del libro. Algunos libros lo traducen como resalto. Los libros como el libro de Ponce directamente le dice salto hidráulica. En inglés es hydraulic jump nomás. Entonces depende cómo lo van traduciendo. Aquí Ponce, por ejemplo, le pone salto hidráulico. Es causado por un incremento brusco en la superficie del agua. En un salto hidráulico el flujo cambia de supercrítico a subcrítico. Entonces el agua, aguas arriba, está viniendo en flujo supercrítico. Eso es con niveles muy bajos y luego cambia a un flujo subcrítico, que son niveles de agua más altos. Esto es acompañado por una disipación de energía que luego vamos a poder apreciar en la gráfica de la energía específica. La cantidad de disipación de energía depende de las condiciones de flujo arriba y abajo, o sea, depende cuán fuerte es el resalto hidráulico para ver cuánta energía se ha disipado. El salto ocurre usualmente en las siguientes condiciones: debajo de una compuerta reguladora. Entonces, si yo tengo una compuerta reguladora, el agua va a salir con mucha fuerza, con mucha velocidad debajo de la compuerta y probablemente va a generar un resalto hidráulico aguas abajo. En la base de un vertedero, porque el agua después de un vertedero va a coger mucha velocidad, entonces va a producir un resalto hidráulico. A lo largo de un canal, cuando la pendiente de fondo cambia repentinamente de una pendiente alta a una pendiente baja. En esas circunstancias es muy probable que se dé un resalto hidráulico. Entonces, con ese principio de resalto hidráulico, aquí vamos a ver la figurita. Esta es una foto de un resalto hidráulico donde vemos que el agua está viniendo de este sentido y está yendo hacia allá, está viniendo de izquierda hacia derecha. Entonces el agua está viniendo con alta velocidad, bajo tirante. Aquí sucede el resalto hidráulico y luego termina con un tirante más alto. Entonces, la profundidad del flujo hacia arriba del resalto se va a llamar profundidad inicial, Y1, y la que está aguas abajo se va a llamar profundidad secuencial, que es la Y2, o la altura secuente también, dependiendo de la traducción. Estas profundidades se muestran en la curva de la energía, como vamos a ver ahora. Entonces, un resalto hidráulico, el agua está fluyendo de izquierda a derecha, en la figura aquí del medio, aquí está la flechita, donde el agua está viniendo en un estado supercrítico, por eso tiene profundidad, es un estado supercrítico porque el agua está viniendo con una alta velocidad y un tirante bajito. Hacia aguas abajo tengo una condición que más bien es al revés, tengo una condición subcrítica porque el agua tiene un tirante muy alto y tiene velocidades bajas. Esto puede ser porque aguas abajo hay una grada, digamos, donde el agua sube, o hay una compuerta que ha hecho que suba el nivel del agua, o hay un vertedero que ha hecho que el nivel del agua suba. Entonces sube hasta aquí. Y aquí se ocasiona el resalto hidráulico. Y el resalto hidráulico, como decía en el texto, es la única manera de pasar de un flujo supercrítico acá a un flujo subcrítico. Es la única manera de hacer esta transición de flujo supercrítico a subcrítico, es pasar por un resalto hidráulico. No hay otra manera, no hay una manera de que puedas volverlo esto una curvita suave para pasar, no existe. La única forma de pasar de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico es el resalto hidráulico. Si vemos la curva de la energía específica, que es esta,
tengo aquí la energía específica, veo la altura a la que está aproximándose el agua. Vengo, choco acá y me va a dar la energía 1. La energía 1, Y1. Entonces el agua se está aproximando con una energía sub 1 y una altura Y1. Va a resaltar y luego del resalto va a terminar el agua con una altura sub 2, que sería el Y sub 2, pero con una energía sub 2, que sería esta energía sub 2. Entonces, ¿qué ha pasado con la energía de la energía 1 a la energía 2? ¿Qué ha pasado con la energía antes y después del resalto? A ver, pónganme en el chat o tomen el micrófono. ¿Qué pasó con la energía? El agua venía con una energía E1 y después del resalto ha terminado con una energía E2. ¿Qué ha pasado con la energía? ¿Ha subido? ¿Ha bajado? ¿Perdón? Ha bajado. La energía ha bajado, ¿no? Se ha perdido energía. Y esa energía que se ha perdido, ¿debido a qué es? Esa pérdida es debido al resalto hidráulico. Pues el resalto hidráulico lo que hace es genera estos flujos helicoidales, genera una turbulencia extrema y esta turbulencia hace que se disipe la energía. Se disipa la energía interna. Entonces, esa disipación de energía que ha habido la podemos medir aquí, delta E. Es la cantidad de energía que se ha disipado por el resalto hidráulico. Entonces, si no se hubiera disipado energía por el resalto hidráulico, si hubiera habido una conservación de energía, nos hubiéramos aproximado con este E1, con altura Y1, y después del resalto hidráulico hubiéramos tenido la misma energía y hubiera tenido que irse el agua con una altura Y2', que era aquí arriba. Pero como se ha disipado, ha terminado con esta altura Y2, entonces la cantidad de energía disipada es justamente este delta E que aparece aquí, que es el mismo delta E que aquí. Entonces, en un resalto hidráulico, la energía se disipa. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? Y el choque que da entre el agua que va y el agua que viene, eso es muy fuerte. O sea, no es que el agua aquí está yendo en este sentido y el agua de este está volviendo en ese sentido, no. Todo el agua se está moviendo en un solo sentido y es de izquierda a derecha. Solamente que la condición hace que este tenga un nivel y este otro tenga otro nivel y por eso aquí existe este resalto hidráulico. O sea, depende, si es que te preguntas si este resalto es fuerte o no es muy fuerte, depende, como dice en el texto, o sea, depende de las condiciones, depende cuán fuerte venía el agua y cuán alto era la condición de borde más abajo. De esta diferencia de esos dos depende cuán fuerte es este resalto hidráulico. Pero sí, pues a veces puede ser muy fuerte, puede haber una disipación muy grande de energía y a veces no tanto, puede pasar como un resaltito muy chiquitito. Vamos al principio de cantidad de movimiento o momentum. Entonces, la cantidad de movimiento M es igual a la fuerza integrada a lo largo de un periodo de tiempo o la masa por la velocidad. Entonces, M, que es la cantidad de movimiento, va a ser igual a la integral de F por dt. La fuerza por diferencial de tiempo o a la masa por la velocidad, como lo dice la segunda ley de Newton. El flujo de cantidad de movimiento o fuerza F de un flujo con una velocidad v a través de una sección de área se repite a continuación como F va a ser igual a F es la fuerza, beta, que es el coeficiente de corrección de velocidades para momentum, rho, velocidad al cuadrado por área. Donde Q, que es caudal, va a ser igual a velocidad sobre área. El flujo de la cantidad de movimiento de la fuerza F ejercida por un flujo de descarga Q, entonces va a ser igual a F, va a ser igual a beta, que es el coeficiente de corrección, rho, Q y V. Entonces Q va a ser velocidad por área, aquí, por eso Q entra, y la otra velocidad queda aquí afuera. Y esto es de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿no? Lo que les acaba de decir. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, este cambio de fuerza
o de flujo, la cantidad de movimiento a través de un volumen de control, es igual a la resultante de todas las fuerzas externas que actúan en dicho volumen. Esta parte es la más importante para entender lo que es el principio de momento. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, el cambio en F, en la cantidad de movimiento, en el flujo, ese cambio de F, de delta F, de cantidad de movimiento, a través de un volumen de control, es igual a la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre dicho volumen. Entonces, ¿cuáles serían todas las fuerzas externas que actuarían sobre un volumen? Entonces serían 1, la fuerza sobre el cuerpo; 2, las fuerzas de superficie. La primera fuerza es la fuerza gravitacional, expresada en la dirección del movimiento, o sea, su proyección hacia la dirección del movimiento. Generalmente la pendiente del fondo es diferente de 0. De lo contrario, el fondo del canal sería horizontal y la componente gravitacional en la dirección del movimiento sería nula. Entonces es una proyección de la fuerza gravitatoria hacia la misma dirección del flujo. La fuerza de superficie actúa en 3 lugares: 1 en la parte inferior, 2 en los lados y 3 en la parte superior. La fuerza inferior se debe a la fricción, la cual siempre actúa en la dirección opuesta al flujo. Siempre cualquier tipo de superficie que sea en el lecho va a oponer una resistencia al flujo, una fuerza en el sentido contrario. No existe fricción nula, pero para fines prácticos es posible ignorar la fricción bajo ciertas condiciones, ¿no? La fuerza de superficie lateral son 2, aguas arriba y aguas abajo, P1 y P2. Estas fuerzas se deben a la presión. Ahorita vamos a ver. Y estas siguen la ley hidrostática de presiones, excepto, como aquí dice, lo que habíamos visto en la anterior clase, si es una sección no hidrostática, ahí sí va a tener un flujo curvilíneo que va a ser, puede ser convexo o cóncavo. Pero de principio, este va a ser un trámite recto en un canal recto y va a seguir la ley hidrostática de presiones. Entonces aquí yo tengo mi cuerpo de agua, que sería este. Tengo aquí un canalito, el agua está fluyendo de izquierda a derecha. Este es mi nivel de referencia, este es mi canal. Y lo que voy a hacer en mi canalito, voy a agarrar un volumen de control. Ese mi volumen de control lo voy a encerrar entre 1 y 2. Esos dos pueden estar lo bastante cerca, uno del otro, como para poder hacer este tipo de balances, ¿no? Entre este punto 1 y el punto 2 están bastante cerca. Lo que hacen esos dos puntos, el punto 1 y el punto 2, me van a encerrar en el medio, una especie de pecera. Y lo que está aquí en el medio va a ser, de aquí en adelante, el volumen de control. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre este volumen de control? Lo que quiero encontrar aquí es la cantidad de movimiento. Dice que el delta F, que es el delta de cambio de fuerza, va a ser igual a todas las fuerzas que actúan sobre este elemento, sobre este volumen de control. Entonces tengo que empezar a ver qué fuerzas actúan sobre este volumen de control que está aquí. La primera fuerza que actúa, como decía en el texto, es la gravitatoria. Entonces yo tengo un peso, este W, que es esta, la horizontal, que es el peso de toda esta cantidad de agua que está en mi volumen de control. Necesito la proyección de este peso hacia el sentido de flujo. Entonces el flujo está yendo en este sentido, entonces conozco el ángulo θ, aquí se va a dar el ángulo θ, entonces tengo la proyección hacia el sentido de flujo, es el W por seno de θ. W es el peso, les he dicho, ¿no? El peso sería el gamma por el volumen, el peso específico del agua, gamma por el volumen que tiene este volumen de control, eso sería el peso de W. Entonces W seno de φ va a ser la componente en el sentido del flujo. Y esta componente va a tener una flecha en el sentido del flujo. ¿Por qué? Porque el peso está yendo en este sentido y la componente estaría en este sentido. Primera fuerza, la fuerza gravitatoria. Segunda fuerza que actúa es la fuerza de fricción. Hemos dicho que en el lecho va a existir una fricción, o sea, va a haber una rugosidad propia que va a impedir el movimiento del agua, que va a oponerse al movimiento del agua. Esa fuerza le vamos a llamar fuerza de fricción, F sub F, que es paralela al lecho. Entonces, si es paralela al lecho, está en el mismo sentido, es paralela al sentido del flujo.
Entonces voy a dejar este F sub F con sentido opuesto. La tercera fuerza que actúa son las fuerzas debido a la presión. Yo me he encerrado esto como una pecerita imaginaria. Entonces, ¿qué presión actúa sobre esta pecerita imaginaria? Una presión en la cara 1 y una presión en la cara 2. Ustedes de hidrostática que han aprendido en hidráulica 1, saben, de presión en compuertas que han aprendido, que la presión en la cara 1 va a ser igual al volumen del prisma de presiones que aparece aquí. Este prisma de presiones no es nada más que este triangulito, que es la ley hidrostática de presiones, multiplicado por el ancho unitario del canal. Con eso voy a tener el volumen del prisma, y el volumen del prisma es la magnitud de la fuerza que actúa debido a la presión. Entonces este prismita de aquí, este triangulito, va a ser gamma por H, la profundidad va a ser Y1, va a ser gamma por Y1 acá. Entonces voy a sacar, si conozco esta magnitud y sé que aquí es 0, saco esto por la altura dividido entre 2, este es el área, multiplicado por el ancho unitario, es el volumen del prisma de presión. El volumen del prisma de presión es la magnitud de la fuerza que actúa sobre esta cara. Y en contraposición, en el otro sentido, como he cerrado la pecera, el agua también me va a ejercer una presión, pero en el otro sentido. Entonces aquí voy a tener dos presiones. Presión 1, presión 2. Entonces ahora ya tengo todas las fuerzas. Tengo la fuerza gravitatoria, W seno de phi. Tengo las fuerzas de presión, P1, P2. Y tengo la fuerza de fricción, FF. Entonces voy a tomar que todas las flechas que vayan de izquierda a derecha son positivas, signo positivo, y todas las flechas que vayan de derecha a izquierda son signo negativo. Entonces con eso voy a hacer el balance de fuerzas de este elemento. El balance de fuerzas de este elemento al final me va a quedar así. Voy a tener P1, que es esta, signo positivo, menos P2, que está en el otro sentido, signo negativo, más W seno de phi, que es este sentido, menos F sub F en el otro sentido. Y esto tiene que igualarse al cambio, al delta F. Y ese delta F es el cambio de momentum. El momentum era rho Q beta B. Entonces el cambio sería el 2 menos 1. Entonces aplico el cambio de momentum y lo igualo a la igualdad de fuerzas que hay sobre ese volumen de control. Entonces al final me queda así. De aquí lo que voy a hacer es, aquí tengo rho, que va a ser igual a gamma sobre gravedad. Entonces gamma sobre gravedad, caudal, beta, y aquí tengo la otra, la función, en unidades de peso, que es la 323. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Hasta donde hemos llegado a la ecuación de momentum. ¿Será que puede volver a repetir cuál es el cambio del momentum, por favor? A ver, aquí arriba está la ecuación de momentum. Este es el momentum. Este es el momentum F, la fuerza F, ejercida por un flujo de descarga Q y una velocidad V, es esta. Es la fuerza F. Entonces, el cambio de delta F en el flujo de cantidad de movimiento a través de un volumen de control es igual al resultante de todas las fuerzas que actúan. Esta parte es hecho que tienen que aprenderse. Es este cambio, el delta F, en el flujo de cantidad de movimiento a través de un volumen de control es igual al resultante de todas las fuerzas. Entonces este delta F va a ser, como dice delta, va a ser del 2 al 1. Entonces voy a agarrar esta F, que es la fuerza, y voy a poner este beta, que es el coeficiente de corrección de velocidades, rho, que es la densidad, Q caudal y B la velocidad en el punto. Lo voy a hacer de 2 a 1, porque es el cambio. Entonces un delta. Entonces por eso aquí está de 2 a 1. Estoy haciendo el cambio, el delta. Sale el rho y el Q, porque son constantes. Entonces salen fuera como factores comunes y por eso está entre paréntesis esto. Esto va a ser igual a la resultante, como dice aquí, de todas las fuerzas externas que actúan en ese volumen. Entonces lo que hemos hecho hace ratito, hemos visto qué fuerzas externas actúan sobre este volumen. Actúa la presión en el otro sentido, actúa el peso y actúa la fricción. Entonces aquí actúa la presión en el otro sentido, el peso y la fricción. Entonces, esta es la ecuación de cambio de movimiento.
A esta ecuación de cambio de movimiento, lo único que aquí he hecho es el SO, lo hemos sustituido por gamma sobre G. Tengo la ecuacióncita. Y ahora lo que voy a hacer es encontrar estas ecuacióncitas de cada una de ellas. Por ejemplo, la presión sub 1, yo sé que es el volumen de este prisma de presiones. Entre el volumen de este prisma de presiones va a ser, primero, el área de este triángulo. El área de este triángulo va a ser 1/2 base por altura sobre 2. Digo, va a ser base por altura sobre 2. Entonces la base es gamma Y1, la altura es Y1 sobre 2. Entonces va a ser gamma Y1 por Y1 sobre 2, sería Y1 al cuadrado, sobre 2, por está multiplicando por 1/2, multiplicado por su ancho, que es B, para encontrar el volumen del prisma, B. Entonces lo que estoy encontrando es para encontrar la magnitud de la P1, es el volumen del prisma de presiones, que es este. Lo mismo hago para P2, probablemente que en función a Y2. El peso va a ser el volumen de toda la pecera multiplicado por su peso unitario. El volumen de esta pecera va a ser, aquí tengo Y1, aquí tengo Y2. Si quiero sacar un Y medio, voy a sacar el promedio entre Y1 y Y2 y voy a tener una altura promedio de todo este volumen de control. Esa altura promedio lo voy a multiplicar por la longitud que tiene mi elemento, mi volumen de control, por su ancho. Entonces aquí está, B por L por la mitad, por la media, Y1 más Y2 dividido entre 2. Todo esto multiplicado por el peso específico del agua gamma es el peso de ese volumen de control. Su proyección va a ser gamma seno de ti, seno de tita. Entonces ya tengo P1, ya tengo P2, ya tengo gamma seno de tita. Este seno de tita no es nada más que la pendiente. Entonces este seno de tita para mí va a ser la diferencia entre dos zetas, Z1 menos Z2. Me va a dar este, Z1 menos Z2, me va a dar este delta de acá, diferencia. Por L, Z1 menos Z2 dividido entre L es la pendiente, pero aquí como divido entre L y aquí se multiplicaba por L, L con L se va y me queda esta ecuacióncita. Esta ecuacióncita es la proyección respecto al sentido de flujo de la fuerza debido a la gravedad. Y lo mismo ahora aquí tengo la F sub F, que es la fuerza debida a la fricción, que tiene que ver con la caída de la pérdida de la energía respecto a la fricción, HF, que va a ser 1/2 gamma, V es el ancho y la altura promedio. En la cual HF, disipación de altura o la pérdida de carga debido a la fricción. Para encontrar la descarga, el caudal, lo que tengo es 1/2 la velocidad media de la velocidad 1 y la velocidad 2 por el área media. El área media es las alturas medias, Y1 y Y2, multiplicado por el ancho. Entonces esta es la velocidad, el caudal que se da en ese elemento de control. Y ahora aquí sustituyendo todo, sustituyo este F sub F, este W, seno de phi, este P1 y este P2, lo sustituyo aquí. F, W, P1, P2, lo puedo hacer. Y aquí este Q lo voy a reemplazar por este Q que está acá. Una vez que hago eso, y aplicando algebrita, empiezo a aplicar álgebra aquí, al final voy a llegar a esta ecuación. Que era 330. Quiero que se fijen cuidadosamente en la ecuación 330, la que viene de la igualdad de momentum, y me digan a qué ecuación que ustedes ya conocían se parece. ¿A qué se parece esta ecuación? Bernoulli. Se parece a Bernoulli, ¿no? Entonces, ya ustedes ya saben ahora que cuando apliquen el principio de igualdad de momentum, la ecuación se parece a Bernoulli. Y si se parece a Bernoulli, se parece en términos a Bernoulli, pero no se parece en el principio que engloba la ecuación ni en
ni en cada uno, o sea, ni en cada uno de los términos exactos. Este Z1 sigue siendo a la altura respecto de un datum, este Y1 sigue siendo la altura de agua, las velocidades siguen siendo las mismas, velocidad 1, velocidad 2, pero aquí ya no es alfa como en Bernoulli. En Bernoulli esto era alfa, que era la corrección el coeficiente de corrección de velocidades para la energía. Ahora se convierte en beta. El beta es el coeficiente de corrección de velocidades para momento. Y otra cosa que aparece es este HF', porque en Bernoulli este solamente era HF, que era la pérdida de la energía. Ahora este HF' es otra cosa que vamos a ver ahora. Existen varias diferencias importantes entre esta ecuación, que es la 330, que es la de momentum, y la 35, que era la ecuación de Bernoulli. La energía es un escalar, por lo tanto la ecuación 35 es una ecuación escalar. La cantidad de movimiento es un vector. Entonces, esta ecuación 330 se deriva de una ecuación vectorial. Son las principales diferencias. La siguiente, los coeficientes de distribución de velocidades son distintos a los coeficientes de distribución de presión. Unos son los coeficientes de Coriolis y otros son los de Boussinesq. Por eso unos son alfa y otros son beta, como estos. Y finalmente, lo más importante es que la disipación de energía en la ecuación de Bernoulli es HF. Ese HF hemos visto que lo podíamos calcular con Manning, lo podíamos calcular con algunas ecuaciones empíricas, así. Y mide las pérdidas internas de energía en el volumen de control. Mientras que la disipación debida a la fricción, este HF' de la ecuación de momentum, mide las pérdidas externas debido a la acción y fuerzas de superficie. ¿Qué medimos usualmente ahora, un poquito quiero ir en el concepto mismo de por cuándo se utiliza la ecuación de energía y cuándo la ecuación de momento? La ecuación de energía se utiliza en todo lo que ustedes han aprendido en hidráulica 1, que era Bernoulli, que era, tengo aquí una tubería, tengo un artefacto, un codito, una reducción, que va a ser Bernoulli antes, Bernoulli después, porque no está interactuando con ningún tipo de fuerzas externas. Ahora, ¿qué pasa si a esa situación que estoy haciendo yo le aplico una fuerza externa? O sea, yo que sé, estoy haciendo un experimento de flujo, digamos, de un lugar a otro, pero lo hago dentro de un ascensor. Me subo un ascensor y pongo un botón y empiezo a subir el ascensor o a bajar en el ascensor. Entonces estoy aplicando a ese mi experimentito que estaba haciendo una fuerza externa, que es la fuerza que me da el ascensor, que estoy subiendo o bajando. Entonces, ese tipo de fuerza externa es la que interviene con el momento. Por ejemplo, no sé si ustedes han hecho en hidráulica 1 el ejercicio ese de la jeringa. Y yo tengo una inyección, una jeringa, una inyección, y tengo que aplicarle una fuerza para que salga un determinado caudal por la aguja. Entonces ahí tengo una fuerza externa que tengo que aplicar para que se produzca una velocidad y esa velocidad produzca un caudal que salga. Ahí tengo que aplicar momento. Para los diseños, por ejemplo, en un penstock, por ejemplo, una tubería que sale de una presa para ir a una generación hidroeléctrica, la tubería sale con un montón de fuerza, o sea, el agua sale con fuerza y tengo que diseñar un dado para que sujete la tubería. Entonces ese dado va a estar sometido a una fuerza que va a generar el movimiento del flujo dentro de la tubería y esa fuerza tiene que ser contraria a esa fuerza para que mi dado soporte. Entonces, para eso tengo que aplicar el principio del momento. Entonces, en líneas generales, en un resalto hidráulico se va a disipar la energía interna debido al resalto, pero no se va a disipar el momentum. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna fuerza externa que actúa en ese resalto hidráulico. Es como no hay ninguna fuerza externa que está actuando en ese resalto hidráulico, la cantidad de movimiento se va a conservar. Entonces la cantidad de movimiento se conserva, pero la energía se disipa. ¿Por qué? Porque la energía depende de los procesos internos y el momentum depende de las fuerzas externas. Entonces, aprovechando ese principio,
vamos a poder utilizar el principio de momentum para poder calcular, por ejemplo, la altura secuente después del resalto hidráulico. ¿Por qué? Porque el momentum se va a conservar, la energía se va a disipar y no sé cuánta energía se va a disipar, porque muy claramente lo dice el libro, la energía que se va a disipar en un resalto hidráulico depende de muchas cosas, depende de la velocidad de aproximación, la velocidad de salida, qué tipo de resalto es, si es un resalto fuerte, ¿no? O sea, no conozco la cantidad de energía que se va a disipar y no puedo calcularla. Entonces no puedo aplicar la ecuación de Bernoulli para encontrar la altura después de un resalto hidráulico. Pero sí puedo aplicar la ecuación de momento. Entonces, como dice que a pesar de que la ecuación de Bernoulli es similar a la ecuación de momentum, no son equivalentes. La ecuación de Bernoulli, la 3.5, se utiliza para el flujo permanente gradualmente variado, mientras que la ecuación 3.30 se utiliza para el flujo no permanente gradualmente variado. Entonces, puedo utilizar el flujo no permanente, es decir, cuando tengo hidrogramas, y la ecuación de Bernoulli tengo que utilizar en flujo permanente, que es lo que ustedes han estado haciendo en todo lo que han visto en hidráulica 1 y lo que estamos viendo ahora en hidráulica 2. La ecuación 330, que es la de momentum, considera las fuerzas de inercia que se presentan en el flujo no permanente gradualmente variado. Finalmente, el principio de la cantidad de movimiento se aplica a los problemas donde las fuerzas desempeñan un papel preponderante, tiene que haber fuerzas externas. Por lo general, el principio de conservación de energía se utiliza en casos de flujo permanente, mientras que el principio de conservación de la cantidad de movimiento se utiliza en flujo no permanente. El salto hidráulico, el cual es rápidamente variado, es una excepción. Ambos principios, energía y cantidad de movimiento, se utilizan en la solución de un resalto hidráulico. Entonces ahora vamos a ir, recuerdan, con la ecuación de Bernoulli, que era la ecuación de energía, de conservación de energía, hemos podido derivar la energía específica. Ahora con la ecuación de conservación de momentum, que es la conservación del cambio de fuerzas, vamos a derivar la fuerza específica. Entonces, ¿qué es la fuerza específica? Yo tenía aquí mi cambio, este es mi cambio de momentum, y lo que voy a hacer es que en el otro lado tenía todas las fuerzas que actuaban, ¿no? Que era la fuerza P1, la fuerza P2, tenía la fuerza de gravitatoria y tenía la fuerza de fricción. Entonces ahora voy a eliminar la fuerza gravitatoria y la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque voy a suponer que mi volumen de control es muy chiquitito. Si mi volumen de control es muy chiquitito, voy a suponer que este L se hace muy chiquitito. Si el L se hace muy chiquitito, entonces el volumen de este cuerpo se hace muy chiquitito. Y si su volumen se hace muy pequeñito, entonces su peso se hace muy pequeñito, entonces se hace despreciable. Lo mismo que la fricción. Mientras más pequeñito sea mi volumen de control, cada vez se hace más pequeño, más diferencial. Entonces esta longitud, que es la que interviene para encontrar esta F sub F, se va a hacer más pequeña. Entonces mientras yo más reduzca este volumen de control, la componente de la gravedad y la componente de la fricción se van a hacer cero. Y eso es lo que estoy haciendo. Lo estoy reduciendo mi volumen de control hasta que estos dos sean despreciables. Es como son despreciables, ya no los anoto. Y solamente se va a igualar a las fuerzas debido a la presión. Mis coeficientes de Bursinski los voy a hacer igual a 1. Al beta 1 y beta 2 voy a asumir que es igual a 1. Y al final va a quedar esta ecuación, que es gamma dividido entre g, que es el rho, q, velocidad 2 menos velocidad 1 entre paréntesis, va a ser igual a P1 menos P2. Voy a reemplazar aquí estas velocidades por caudal sobre área. Caudal sobre área, caudal sobre área. Y las presiones las voy a reemplazar por gamma, que es la presión unitaria, Z, que es la distancia Z medida desde el centroide del área hasta la superficie del agua, y A, que es el área.
Entonces la fuerza de presión P que actúa en una sección de área A y distancia Z barra, medida desde el centroide del área hasta la superficie del agua, va a ser este P. Entonces esto yo voy a reemplazar acá en este P1 y P2. Aquí está, P1 y P2, y me va a quedar esta ecuación. Entonces caudal elevado al cuadrado, gravedad, área 1 más Z1 barra por A1 igual a caudal al cuadrado, área 2 aquí dividido entre G área 2 más Z2 área 2. Entonces en cada uno de los dos lados lo que voy a tener ahora es lo que voy a llamar la fuerza específica. Esa fuerza específica F va a ser lo que viene en cada uno de los dos lados, que va a ser igual al caudal elevado al cuadrado dividido entre gravedad por área más Z por A. Este Z, ya hemos dicho, es la distancia medida desde el centroide del área hasta la superficie libre. Entonces lo que yo necesito conocer ahora es el centroide del área. Esta es mi sección, aquí tengo mi centroide y el Z se mide del centroide a la superficie. Este es el Z. Entonces ahora ya puedo yo encontrar la curva de las fuerzas específicas. ¿Por qué? Porque la curva de fuerza específica es esta. ¿Está en función a qué la curva de la fuerza específica? Está en función a el caudal, que es dato, la gravedad, el área, que es una función de la geometría, y el Z, que es una función de la altura también, porque si estamos hablando de secciones que son simétricas, el Z barra va a ser igual a Y medios, a la altura media. A Y medio, a la profundidad dividido entre 2. Entonces al final sigue siendo que todo F es una función de Y. Lo mismo que la energía específica. Recuerden, la energía específica era una función de Y. Entonces la fuerza específica también es una función de Y al final. Yo puedo graficar esta fuerza específica igual que hace rato, igual cuando grafiqué la energía específica respecto de Y, ahora puedo graficar la fuerza específica respecto de Y. Solamente tengo que copiar esta ecuación y graficar en el Excel. Y eso ya lo he estado haciendo. Donde tengo aquí la ecuación de la fuerza específica, que es esta. Fuerza específica es igual caudal dividido entre gravedad por área más ZA. Entonces aquí están las tres ecuacioncitas de la fuerza específica. Lo voy a poner con otro colorcito, así rojo. Y estas tres son de la energía específica. Entonces ahora voy a calcular la fuerza específica que está aquí. Y la fuerza específica dice caudal elevado al cuadrado. Ahí está el caudal, este azul, que es la celda C3 elevado al cuadrado. Dividido entre gravedad por área. La gravedad era la celda C2 por el área, que era la base por altura. Aquí tengo la base. La altura era esta, la celda B6. Más el centroide, como es una sección rectangular y simétrica, va a ser Y medios, B6 sobre 2, por C1, que es este, que es la base, por la altura. Entonces calcular la fuerza específica. Les voy a calcular la fuerza específica para todas las distintas alturas, en función de Y. Y esa la voy a graficar. Y la fuerza específica es esta. F. Entonces me va a dar una curva. Si se fijan, es un poco similar a la curva de la energía específica. Esta es la curva de la energía específica. Esta. Y ahí está su bisectriz, ¿no? La curva de la fuerza específica es un poco similar, pero no es la misma, o sea, es distinta, pero es similar. Igual es una polinómica, entonces al final va a tener igual esta forma y va a tener igual un mínimo. Y al igual que en la energía específica, cuando la energía específica es mínima, se presenta la condición crítica. Lo mismo pasa con la fuerza específica. Cuando la fuerza específica es mínima, se va a presentar la altura crítica. Eso lo puedo hacer derivando la ecuación de la fuerza específica. Creo que está aquí la derivada. A ver, aquí está. Esto lo vamos a hacer en el libro, ya no lo vamos a hacer en la pizarra. Entonces aquí derivo la fuerza específica respecto de la altura y lo igual a 0 para encontrar el mínimo. Entonces aquí de la derivada saco derivada de A respecto de Y, hemos dicho que era el ancho superficial T, y la derivada ZA respecto de ZY, Z sale, Z por A. Entonces derivada de ZA va a ser A por derivada de Y, porque esto pasa al otro lado a multiplicar. Reemplazo esto, la derivada de F respecto de Y va a ser igual a este término,
más A igual a 0. El A pasa al otro lado, el signo de este negativo se vuelve positivo, derivada de A respecto de Y, hemos dicho que es T, de ancho superficial, este ancho superficial pasa aquí a dividir, y al final me va a quedar velocidad al cuadrado, gravedad, área pasa a este lado a dividir, dividido entre el ancho superficial T, va a ser tu profundidad hidráulica, y llegamos exactamente a la misma ecuación de Fruit igual a 1. Entonces, derivando la ecuación de energía específica y haciendo 0, vamos a llegar a Fruit igual a 1, a la condición crítica, y derivando la ecuación de fuerza específica igualando a 0, vamos a llegar nuevamente al Fruit igual a 1. Entonces, lo que acabo de demostrar es lo que aquí estoy viendo en la figura. Cuando la fuerza específica es mínima, estoy en la condición crítica, que es la misma que cuando la energía específica es mínima, estoy en la condición crítica. ¿Qué pasa en un resalto hidráulico? Entonces aquí tengo mi resaltito hidráulico. La altura antes del resalto hidráulico es esta línea roja que acabo de poner aquí. Entonces, donde la roja se intersecta con E, va a ser la energía que tenía el agua antes del resalto. En este caso va a ser 1.55 la energía que tenía. Luego del resalto hidráulico va a terminar con esta energía que está aquí arriba. Entonces voy con esta otra energía, choco. ¿Y qué cantidad de energía tiene? 1. Entonces, ¿cuánta energía ha perdido en el resalto hidráulico? A ver, pónganme en el chat. ¿Cuánta energía ha perdido en el resalto hidráulico? A ver, aquí fíjense. 0,055. 0,55, ¿no? Exacto, 0,5, 0,5, 0,55. Esa es la energía que ha perdido. Pero si yo continúo con estas gráficas, con estas líneas rojas y voy hasta la fuerza específica, me doy cuenta que fuerza específica ha perdido o no ha perdido. A ver, mire. No es el mismo. Exacto, eso es lo que nos interesa. Se pierde energía, pero no se pierde fuerza específica en un resalto hidráulico. Entonces, en un resalto hidráulico la fuerza específica se conserva. La energía se pierde. Entonces, ¿cómo yo podría calcular la altura de agua después de un resalto hidráulico? Facilito, conozco yo la fuerza específica de aproximación, o sea, la fuerza específica del agua al aproximarse al resalto. Y como sé que la fuerza específica no se pierde, sino se conserva, entonces esa misma fuerza específica que está aquí, la voy a utilizar para calcular este segundo Y, este nuevo Y. A este nuevo Y que voy a calcular con la misma fuerza específica se llama las alturas secuentes. Anótense eso. Hemos dicho que dos puntos que tienen la misma energía son conjugados. Dos alturas que tienen la misma fuerza específica son secuentes. Entonces esos son términos que no hay que olvidarse nunca y no hay que confundirse nunca. Cuando yo te digo calcula la altura secuente, inmediatamente tú tienes que saber que estás calculando la altura que tiene la misma fuerza específica. Si yo te digo que calcules la altura alterna o la altura conjugada, te estoy diciendo que calculas alturas que tienen la misma energía específica. El ejercicio que hemos hecho el otro día en la pizarra, hemos calculado las alturas alternas o conjugadas, porque eran las alturas que tenían la misma energía específica. Entonces yo les puedo decir que calculen las alturas alternas, ¿sí?, con la misma energía específica, pero también les puedo decir que calculen las alturas secuentes. Y las alturas secuentes es con la misma fuerza específica. ¿Alguna duda hasta aquí? A ver, me dan un cachito, por favor.
Aló, ¿qué tal? Continuamos. Entonces, ¿está claro para ustedes lo que son las alturas alternas y las alturas secuentes? ¿Alguien tiene alguna duda de este concepto? ¿Alguna consulta de esto? Ya, entonces de principio, lo que les he dicho, este concepto de las alturas alternas y conjugadas nos va a servir para poder encontrar la altura después del resalto hidráulico. Y luego, cuando estemos haciendo para el segundo parcial, nos va a servir para encontrar la curva de alturas secuentes. La curva de alturas secuentes, por esto que estoy viendo aquí, es una curva que va a tener la misma fuerza específica que la curva real de perfil de flujo. Entonces quiero que quede un poquito claro con ustedes, o sea, que quede la idea ahorita, la vamos a reforzar cuando veamos el segundo parcial, pero viene de este concepto. Entonces aquí lo mismo pasa, aquí hemos hecho el ejercicio, hemos cambiado los caudales para ver qué pasa con la fuerza específica. Y pasa lo mismo que con la energía específica. Mientras disminuyo los caudales, la curva de la fuerza específica se va aproximando al origen, aquí la amarilla, y mientras aumento los caudales, la fuerza específica se va alejando del origen, aquí la naranja, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya, entonces vamos a ver lo que es el principio. Habíamos visto el principio de la altura crítica. Debemos determinar nosotros que la altura crítica para una sección de este tipo, una sección rectangular como esta, que tiene una base de 1, tiene un caudal determinado de 1, en este caso puede ser, tiene la gravedad, y les pido que encuentren la altura crítica. La altura crítica tiene esta ecuación. Para una sección rectangular, la altura crítica se convierte en una ecuación explícita, que es la ecuación que ayer hemos aplicado, que es caudal elevado al cuadrado dividido entre la base elevado al cuadrado por la gravedad, todo esto elevado al 1/3. Entonces la altura crítica me da 0,4671. Ese 0,4671 es exactamente este valorcito que está aquí, ¿no? En la puntadita. 0,4671 es este. 0,4671, cabalito. Entonces la altura crítica puedo determinarla aplicando la ecuacióncita de altura crítica para poder esto, y puedo ver que coincide la altura crítica con el punto donde la energía es mínima y donde la fuerza específica es mínima. Numéricamente también puedo identificar dónde está este puntito, pero bueno, no tan fácil, porque veo la energía específica y veo dónde está la energía específica mínima. La mínima está aquí, entre estos dos, ¿no? Entre 0, y si vemos aquí, está entre 0,45 y 0,5. O sea, sé que en el rango de esos dos está la energía mínima, ¿no? Numéricamente. Y es justamente 0,467, ¿no? 0,47 está a la mitad casi. Entonces eso también me permite ver. Numéricamente puedo verlo y también puedo calcularlo analíticamente. Volviendo al libro, entonces aquí está el resalto hidráulico, las fuerzas específicas por unidad de ancho. Y lo que vemos es el resalto hidráulico. Y nos dice, deriva la relación entre Y1, que es la altura de aproximación, y Y2, que es la altura de después del resalto hidráulico, sabiendo que la fuerza específica se conserva. Entonces lo único que va a hacer es aplicar fuerza específica entre el punto 1 y el punto 2. Y aquí está la fuerza específica entre el punto 1
y la fuerza específica entre el punto 2 está igualando F. Está igualando fuerza específica 1 con fuerza específica 2. Acá va a reemplazar el fruto. El fruto es velocidad 1 dividido entre raíz de G por Y. Este F1 es el fruto. Y lo va a reemplazar aquí. Después de algebrita, aquí le pone el fruto, aquí le pone el fruto. Lo va a factorizar, porque esta es una ecuacióncita que me queda con aquí un fruto elevado al cuadrado. Aquí me queda un fruto elevado al cuadrado. Lo vas a factorizar. Y la solución de la ecuación cuadrática te queda como esta, ¿no? Y2 sobre Y1 va a ser igual a 1 medio. A ver, corchete, 1 más 8 veces fruto 1 elevado al cuadrado, elevado a 1 medio, menos 1. Entonces, con esta ecuacióncita, y lo único que estamos haciendo es resolviendo esta ecuación, vamos a poder encontrar la relación que hay entre la altura 1 de aproximación y la altura 2 de salida. Ustedes pueden no usar la ecuación cuadrática, pueden directamente cargar esta ecuación de acá a sus celulares, digo a sus calculadoras, y le dan solver, ¿no? Al final va a ser lo mismo. Pero aquí está la ecuacióncita que te va a dar. El fruto 1 yo conozco. ¿Por qué? Porque conozco la velocidad 1, conozco la altura 1, o sea, aquí, conozco esta alturita 1, sé cuál es el caudal que está viniendo por mi canal, entonces si conozco la alturita 1 y conozco el caudal, conozco la velocidad 1. Entonces al conocer la velocidad 1 y la altura 1, voy a conocer el fruto 1. Si conozco el fruto 1 y la altura 1, ¿cuál es la única incógnita aquí? Es Y2. Entonces lo que vamos a hacer es para el ejercicio que habíamos hecho ayer, quiero que me encuentren esta altura Y2, que es la conjugada. La altura conjugada del ejercicio que habíamos hecho ayer. Entonces vamos al ejercicio que habíamos hecho ayer, que era este. Tenemos la condición supercrítica, que es esta de aquí. Entonces habíamos calculado ayer, teníamos la altura, que era 0,2. Teníamos el canalito, que estaba aquí, que tenía una pendiente de 0,01. Tenía un caudal de 1,5. Entonces, conociendo esos datos del caudal de 1,5 y la pendiente de 0,01, y sabiendo que la altura es 0,2, la altura 1, quiero que me calculen la altura conjugada. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Voy a dibujar aquícito. Es el mismo canalito. Wow, qué feo. Cacho. Tengo mi canalito. Y sé que el agua está viniendo con esta alturita, que es este 0,2 que acabo de avisarles aquí. Sé que el agua va a resaltar. Y sé que después de este salto va a terminar con otra altura. Sé que aquí es el Y1. Y este de aquí es mi Y2. Les estoy pidiendo que calculen el Y2 conociendo Y1. Entonces volvemos a la ecuacióncita y aquí está. Quiero que calculen Y2 conociendo Y1 y saben cuánto es el fruto. El fruto 1, a ver, calculamos el fruto 1. ¿Cuánto da primero el fruto 1? Con estos datos. Vamos a calcular el fruto 1. Entonces primero vamos a calcular el fruto 1. ¿Cuánto les da el fruto 1? Para calcular el fruto 1 necesito saber la velocidad
El fruto 1 necesito saber la velocidad sobre la raíz de g por y1. La velocidad 1 conocía, y1 conozco. La velocidad está aquí, 7.5. La altura está aquí. Calcúlenme el fruto 1 cuánto les da y pónganme en el chat. ¿Cuánto les da el fruto 1? Aquí el fruto 1 va a ser la velocidad sobre la raíz de g por d. O g por y en este caso porque es rectangular. La velocidad es 7.5 y la altura es 0.2. Entonces el fruto es una chancaca a calcular. A ver, pónganmelo nomás en el chat. 5,35. 5,35. ¿Alguien ha calculado otra cosa? Ya, entonces ya tengo el fruto 1, que es 5,35. ¿Es un fruto supercrítico o subcrítico? ¿Es mayor que 1 o menor que 1? Supercrítico. Es un fruto mayor que 1, entonces es un fruto supercrítico. Este es un fruto bastante alto. 5, un número de fruto de 5 es nomás bastante alto. Se puede considerar como un flujo bastante supercrítico. Ahora, como ya tenemos el fruto, que es 5.35, podemos calcular y2. Ensagraden ese 5.35, elévanlo al cuadrado, multiplíquenlo por 8, súmenle 1, sáquenle la raíz, réstenle 1, divídanlo entre 2 y multiplíquenlo por 0,2. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da Y2? 1,42. Entonces, si el agua viene con 0,2, luego de un resalto hidráulico, el agua tiene que terminar con 1,42. En un canal como este, con estas propiedades. Que donde el caudal sea 1,5, donde la pendiente sea 0,01, donde el ancho del canal sea 1, entonces va a pasar esto. El agua va a venir con 0,2 y va a terminar con 1,42. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hoy? De todo lo que es energía específica, todo lo que es fuerza específica. Ya, entonces yo creo que vamos a quedar aquí. Quiero hacerles unas para la próxima semana, para la práctica. El lunes, como va a ser el día de limpieza. Lunes, día de limpieza. A ver, hagamos una cosa. Les voy a confirmar por mensaje al grupo del chat si el día de limpieza va a ser lunes o va a ser martes. Porque parece que el lunes están saliendo aquí toda la gente del laboratorio a hacer un trabajo de campo a Corani. Entonces, si no va a haber nadie el lunes, va a ser muy difícil controlar a todos ustedes y darles los equipos, material para limpieza y todo este tipo de cosas. Por ahí lo vamos a hacer el martes, pero yo les voy a confirmar hasta este jueves. Les voy a confirmar este jueves, hasta mañana o pasado mañana, hasta el viernes. Ya les confirmo si es el lunes o el martes, el día de limpieza. O sea, la práctica es la próxima semana. Lo que vamos a ver un poco son los días.
También dependemos un poco de las cosas que se hacen en el laboratorio, ¿no? Porque las prácticas son aquí en el lab. Entonces, si toda la gente va a estar de viaje el lunes, probablemente lo hagamos el martes. Si más bien la gente va a viajar el martes, probablemente lo hagamos el lunes. Pero yo les mensajeo y les digo, entonces lo que requiero es que todo el mundo se venga con ropa un poquito de trabajo el día lunes o martes, el día de limpieza que va a ser. Vénganse con ropita de trabajo, tráiganse si pueden guantes. Los que tengan machete o tengan un asadón, tráiganse un asadón o machete, porque hay que deshiervar, hay que machetear un montón de cosas. Siempre todos los años vuelve a crecer toda la hierba. Entonces hay que volver a limpiar. Entonces los que tengan machete o tengan asadón, tráiganse su machete, su asadón. Y aquí les vamos a dar otro tipo de picotas, otro tipo de material a cada uno de los grupos para que hagamos la limpieza de todos los canales que están afuera. Y esos canales que están afuera en el patio aquí de laboratorios donde nosotros vamos a hacer nuestra práctica. Luego. Ya usualmente el día de limpieza todo el mundo viene y se anota en las listas por grupos. Entonces usualmente todos los que han venido a limpiar, lo que hacemos con el auxiliar es que al menos ya han ganado 1 o 2 puntitos de su práctica. Entonces los que vengan a limpiar se van a anotar en unas listas por grupos y luego el día de la práctica vienen los mismos grupos y se anotan también el día que hacen la práctica y luego entregan su práctica. De las 3 cosas van a tener nota. Del día de limpieza tienen unos cuantos puntitos, de la asistencia al día de la práctica tienen unos cuantos puntitos y de la calidad con la que van a entregar su práctica tienen otros puntos. Entonces, esas 3 cosas se evalúan para saber el puntaje que tienen por su práctica de laboratorio. ¿Alguna duda? Entonces déjeme confirmarles hasta el viernes si realmente el lunes va a ser nuestro día de limpieza o el martes. Pero va a ser seguro uno de esos 2 días. ¿Ok? Ya, entonces conmigo hasta aquí. La próxima semana yo creo que ya vamos a fijar las fechas de los exámenes, del primer parcial, segundo parcial y del final. Y ya la próxima semana hacemos la práctica de aforos. Listo, entonces nos vemos conmigo la próxima semana. Gracias, sí, hasta la próxima. Nos vemos. Adiós, adiós. Disculpe, Hasta luego, Inge. Chao, chao. ingeniero, tengo una consulta sobre sobre el software Sí, ¿qué software? ¿El Flowmaster? Sí, del Flowmaster. Ya dime. Eso, ¿cómo lo podemos craquear o cómo podemos hacer que su licencia esté activa? Es que lo copié el archivo de crack, pero no lo quiere craquear. Sí, pero una vez que entras una vez, que yo recuerde, a ver, no me acuerdo bien, una vez que entras una vez, por más de que no esté craqueado, funciona y algo le han tocado ahícito que funciona todo el tiempo y nunca más deja de funcionar. Ah, ya, está bien, porque ahorita estoy con la prueba de 30 días o por ahí. Sí, pero una vez que entra y funciona, luego ya no deja de funcionar. Ya, está bien, gracias. Ok, listo pues. Entonces, nos vemos la próxima semana.